Aquí me tenéis con uno de los amazonas más comunes, el Amazonas sativa. ¿Le quieres conocer? Vamos con el vídeo. Pues el Amazonas sativa es uno de los amazonas más comunes que podemos ver como mascota. ¿Por qué os preguntaréis? Pues bueno, por su gran capacidad que tiene para vocalizar. Se supone que, al igual que el Psittacus erythacus, que el yaco, que el gris de cola roja, es uno de los amazonas con más capacidad para poder hablar. Y es uno de los amazonas más comunes tenidos como mascota, como os digo. Siempre empezamos, ¿de dónde son originarios? Pues bueno, Amazonas, pues área de distribución, selva tropical, en este caso le pilla Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Estas selvas tropicales cerradas, de climas muy húmedos y muy soleadas. Ese es prácticamente su hábitat. Aquí tenéis un ejemplar, un pollito, es joven. Las características físicas, pues ya las estáis viendo. El pico negro, la diferencia de otros amazonas, y la frente azul y amarilla. ¿Y a qué os recuerda esta frente azul y amarilla? Pues seguro que algunos de vosotros estáis pensando, si habéis seguido nuestros vídeos, en el Amazonas amazónico. El Amazonas amazónico es muy parecido al Amazonas sativa. Y básicamente se diferencia en que este sativa tiene el pico negro, la distribución de la frente es muy parecida en cuanto a los azules y amarillos, pero el rojo de las alas... Venga, déjame que se lo tengo que enseñar. Este rojo de las alas en el Amazonas sativa es un rojo muy intenso, y os comenté que en el Amazonas amazónico era un rojo muy diseminado tirando casi a naranja. Son aves que pesan aproximadamente entre los 320, 310, 320 gramos, las más pequeñitas, que suelen ser las hembras, hasta 450 gramos los más grandes, con la cabeza más grande, que suelen ser los machos. Aunque, como siempre decimos, no hay dimorfismo sexual, y la única técnica o las dos únicas técnicas que se pueden hacer para diferenciarlos es hacer pruebas genéticas o bien hacer una endoscopia, que es lo que más nos gusta hacer a nosotros, porque la endoscopia nos da, pues aparte de saber si es macho o hembra, nos puede dar datos acerca de la salud del animal y, bueno, otros datos también de cómo están otros órganos internos, ¿no? Porque cuando metemos ahí el endoscopio, pues vemos al pájaro por dentro. Bueno, aquí, como os he dicho, un ejemplar pollito que tiene 2 meses y medio, que está empezando a comer solo, y que, bueno, recién hace poquito empezó a salir del nido y ya pues aguanta un poco en perchas, está empezando a volar y ya a lo mejor lo veis cómo ejercita de vez en cuando. Características más características, bueno, ese color verde intenso que caracteriza a todos los amazonas. Uñas negras, es un amazonas, como os he dicho, con unas habilidades, vamos a hablarlo así, para reproducir palabras, para hablar, bastante interesantes. ¿Cuánto miden? Pues entre 35 y 37 centímetros aproximadamente, es un ave de tamaño media. ¿Dónde se puede albergar? Pues bueno, hay que tener una jaula, como siempre os digo, lo más grande posible. Las jaulas tienen que ser de gran tamaño, puede compartir voladero, normalmente siempre con otros amazonas. Idealmente los vamos a albergar macho y hembra, porque sí que es verdad que los machos de esta especie son un poco territoriales y hay que tener un poco de cuidado con otras especies con las que, pues bueno, se pueden comportar de un modo un poco agresivo. La alimentación de los amazonas, muchísimo cuidado con las semillas. Los amazonas tienden a comer muchísimo, suelen ser muchos de mis pacientes obesos, y hay que tener mucho cuidado con que no coma una dieta excesiva en semillas, que básicamente lo que aporta a la dieta es grasa, son hidratos de carbono, y va a hacer que ese animal engorde. ¿Por qué? Pues porque los amazonas en la naturaleza fundamentalmente lo que comen son frutos, verduras, proteína, o sea, son animales que en la naturaleza comen poca semilla, precisamente por esa distribución que tienen del área de clima tropical, donde una semilla en la naturaleza y en esos climas tropicales aguanta poco. Entonces, aguanta poco porque enseguida es una planta, ¿no? Esos climas tropicales favorecen mucho el que esas plantas germinen rápido. Entonces, sí que es verdad que estas semillas las suelen tomar en forma de germinado. Los germinados son muy buenos para ellos, las semillas germinadas, porque en el proceso de germinar, esa planta transforma lo que es el hidrato de carbono y la grasa que tiene almacenada en proteína. Entonces, los amazonas tienen que tomar una dieta más proteica. ¿Cómo los alimentamos? A efectos prácticos, que utilicéis dietas que sean equilibradas, diseñadas para amazonas. Hay muchísimas marcas que tienen estas dietas,
que sean equilibradas, es muy importante que sea un pienso extrusionado equilibrado, y le vamos a dar la semilla solamente como premio puntualmente, ¿vale? Y siempre y cuando hagamos un control y no tengamos que sea un paciente, por ejemplo, con el colesterol alto, que a los amazonas les sube mucho el colesterol. Entonces, bueno, pues restringiremos este tema de las semillas al máximo posible, fundamentalmente en amazonas. Quedaros con esa información. Y otras cosas que les podemos dar, pues bueno, fruta y verdura en casa muchísima. Yo os recomiendo por las mañanas fruta y verdura variada, un buen cuenco variado de todo lo que se os ocurra, de fruta y verdura. Simplemente acordaros de las cosas que no pueden tomar. Los loros no pueden tomar aguacate, es muy tóxico para ellos. Siempre solemos decir que las cosas que terminan en ate, como el aguacate, el tomate o el chocolate, sobre todo el aguacate y el chocolate en este caso, son bastante tóxicos para los loros y los debéis evitar. Y como fuente de proteína, pues podemos utilizar también huevo duro, podemos utilizar tortilla francesa sin sal, podemos utilizar también queso fresco, ¿te está gustando lo que digo? Queso fresco de Burgos, y se le puede meter algo de pan integral y pasta también integral, pero sin abusar, que ya os digo que estas cosas que contienen cereales, pues tienen bastantes hidratos de carbono y pueden hacer que engorde un poco. Los amazonas en general, y el amazonas estiva en particular, es una ave bastante longeva. Pueden llegar a vivir entre 50 y 60 años, se han descrito casos, pero realmente ahora cuanto mejor los cuidáis, pues estamos viendo que más tiempo viven. Hay algunas historias de algunos clientes de lo típico de que lo ha tenido el abuelo, luego lo han tenido los padres, luego han heredado los hijos, y ya se ha perdido la cuenta, pero se sabe que el animal, por lo menos, ha habido algún cliente, es que por lo menos, que yo sepa, por lo menos tiene 60 años. Pues sí, son muy longevos. Pero bueno, para vivir todo ese potencial de vida que tienen, es importante que les hagáis hacer ejercicio. Estos animales se tienen que mover mucho, sobre todo para no coger artrosis en las patas. Es muy común ver a amazonas ya viejitos con artrosis en las patas. Eso es porque no se les ha dejado ejercitar suficiente. Son pájaros destrozones por naturaleza, casi todas las citácidas. Les vamos a poner ramas de árboles frutales en general para que ellos puedan destrozar. Mucho cuidado con las ramas que ponéis, porque no valen todos los árboles. Se les puede poner moreras, se les puede poner... bueno, ya os digo, con los árboles frutales no os vais a equivocar. Sauces también, ramitas que ellos puedan destrozar y puedan romper. Y es muy importante a la hora de criar. Para criar ese hábitat, ese comportamiento de destrozar, para crear un hábitat, para crear un nido donde poder refugiarse, porque estos, fundamentalmente en la naturaleza, en lo que crían en huecos de árboles, pero árboles que son, a lo mejor tienen 20-30 metros de altura, donde ellos se sienten a salvo, y entonces hacen este comportamiento, sobre todo el macho, de romper, de generar un hueco en el árbol, para que la hembra pueda depositar ahí. ¿Cuántos huevos? Pues normalmente 2, 3, como mucho 4 huevos, que tardan unas 4 semanas en eclosionar y en salir los pollitos. Los pollitos nacen súper pequeños, imaginaos de un huevo, nada, son rosas sin pelo, sin pluma, tienen un plumoncito, y los padres, fundamentalmente la madre es la que se encarga de la cría, y el padre también de abastecer alimentos. Vais a ver, es muy común en comportamiento de citácidas, que el padre da de comer, regurgita, y da de comer tanto a la madre como a los pollos, ¿no? Pero da de comer a la madre. Es un comportamiento que las citácidas hay mucha gente que dice, ay, mira, se parece que se dan besos, pero realmente se dan un beso en el que regurgitan un poco de comida y vomitan un poco de comida. Simplemente que los tengáis, ya os digo, en jaulas grandes, y lo más grande posible dentro de casa. Y si queréis criar, tienen que ser habitáculos realmente que sean al menos de 1,5 metros de ancho por 3 o 4 metros de profundo, donde se les permita a los pájaros poder ejercitar, poder volarse y poder desarrollar estos comportamientos de cortejo que tienen que hacer. El amazonas estiva es un ave que cría con relativa facilidad, es una especie que se tiene mucho en cautividad y que se cría bastante. Y bueno, las características ya más o menos las habéis todos. Yo os invito a que lo comparéis con otros amazonas, porque los amazonas, entender de amazonas es realmente complicado, porque entre unos y otros solamente se diferencian en pequeños detalles de distribución de el amarillo en un sitio, el azul en otro, el rojo en otro, ¿no? Entonces os vamos a ir poniendo todos, buscad estos amazonas y nada, os iremos poniendo vídeos, así que buscaros en nuestro canal, el cómo y el porqué de mi mascota. Si te gusta, suscríbete, que os vamos a poner un montón de información de todos los animales.